relación costo-beneficio, ¿sí? Evaluar cuál va a ser también el impacto ambiental que pueda tener en cuenta, que pueda tener, digamos, ese proceso de bioremediación. Otra cosa importante es la duración del proceso, ¿sí? Como una característica negativa, podríamos decir, que en general los procesos de bioremediación son a largo plazo, ¿sí? Por eso la importancia de todos los sistemas de monitoreo para no, para no apelar digamos, a un proceso de bioremediación, claro, para no apelar a un proceso de bioremediación cuando el medio ambiente ya está excesivamente contaminado, ¿sí? Como son procesos que se llevan a cabo en tiempos largos, es importante muchas veces ir controlándolo en el tiempo y llevar a cabo comenzar los procesos antes de que la contaminación sea excesiva, ¿sí? Justamente tiene que ver con esta capacidad limitada de la bioremediación. Funciona muy bien para grandes extensiones que están poco contaminadas, ¿sí? Bien, acá tenemos la bioremediación y la clasificación en general. Nosotros recién vimos lo que era in situ, la bioremediación in situ. Tenemos como bioremediación la atenuación natural, ¿sí? Ya vamos a ver a qué hace referencia. La atenuación natural tiene que ver con aquellos procesos que se llevan a cabo de manera natural, ¿sí? Estos procesos siempre están funcionando, es decir, en un cuerpo de agua, en el aire, en la tierra, permanentemente hay microorganismos que van consumiendo los contaminantes porque es un proceso natural, ¿sí? Y así es como se mantiene el medio ambiente. Por eso muchas veces cuando ocurre un proceso de contaminación es debido a algún cambio en el ecosistema que se ha producido. Porque si todo funciona como debería funcionar, en la naturaleza existen estos procesos de atenuación, es decir, se van consumiendo estos contaminantes. En el caso de la atenuación natural no hay ningún tipo de intervención, ¿sí? Los microorganismos se desarrollan para, digamos, para degradar los contaminantes presentes. Cuando la contaminación empieza a ser excesiva, probablemente los microorganismos que están presentes no dan abasto, ¿sí? Y empieza a haber un problema de contaminación visible. Bueno, esto es lo que yo les estaba, lo mismo que les comentaba recién, ¿sí? Acá tenemos los procesos in situ que yo les explicaba recién, las diferencias. En el caso de la bioestimulación, recuerden que una manera de facilitar o de ayudarle a los microorganismos que están presentes. Y en el caso de la aumentación, nosotros aportamos microorganismos que tengan, que tengan la capacidad de degradar el contaminante, ¿sí? Bueno, acá les dejo algunas características, un poco lo que estuvimos hablando. Acá también, digamos lo mismo que les estuve comentando, las diferencias entre la bioestimulación y la bioaumentación. Bueno, todo esto me parece que ya se lo fui comentando. Quiero ver si me olvidé de algo, pero me parece que no. Acá vamos a ver algunos tipos de procesos, ¿sí? Y estos procesos pueden estudiar ustedes y identificar. Alguien me mandó, en uno de los grupos que vi, alguien me había mandado que en la clase iban a preparar el tema del land farming. Bueno, ahora yo se lo voy mencionando como para que tengamos una idea de qué se tratan todos estos procesos. Dentro de los procesos que son in situ, otra aclaración, yo les menciono algunos, por ahí los más conocidos o los más, digamos, los más conocidos. Hay muchas técnicas y a su vez hay muchas técnicas que incluyen alguna parte de bioremediación in situ y alguna parte ex situ, es decir, cuando uno hace una clasificación es un poco difícil porque hay muchas metodologías
de llevar a cabo una bioremediación mezclando técnicas. No sé si queda claro. En el caso de la in situ, tenemos el bioventing o el biosparging, que tiene que ver con, a ver, el bioventing tiene que ver con la inyección de aire. Lo que uno puede hacer es forzar el sistema, entregar oxígeno y ventilar, digamos, la zona. En este caso, lo que nosotros estaríamos haciendo es favorecer el desarrollo, estimular la actividad bacteriana presente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es intentar oxigenar, supongamos, el suelo, ¿sí? O el agua o lo que fuera. Esta ventilación o esta inyección de aire, lo que nos va a hacer es, a ver, tenemos varias cuestiones. Por un lado, vamos a favorecer digamos, el desarrollo de los microorganismos. Y en el caso de que estemos hablando de hidrocarburos, muchas veces facilitamos, digamos, la volatilización del mismo, ¿sí? En el caso de esta inyección de aire a presión, es más o menos lo mismo, digamos, es parecido, nada más que la diferencia es que el aire que se inyecta es, digamos, es con mayor presión, y no solamente ventilar el ambiente, sino inyectar aire con grandes presiones. Con respecto a los procesos de bioremediación ex situ, tenemos también distintas estrategias. Por empezar, lo que yo no les comenté, es que se los comenté rápidamente en realidad, en el caso de la bioremediación ex situ, el contaminante se extrae, ¿sí? Es decir, no hacemos el tratamiento en el lugar, ¿sí? El contaminante se extrae y se degrada en otro lugar, en condiciones controladas. Eso también es algo importante. Cuando la bioremediación es in situ, la verdad es que las condiciones no son muy fáciles de controlar, porque la temperatura, el pH, la humedad va a depender de la zona en la que estemos situados, e incluso pueden ser variables, ¿sí? En el caso de la bioremediación ex situ, a ver, tiene ventajas y desventajas. A ver, el tema es que yo ahí le estoy llevando al laboratorio, ¿sí? El contaminante que yo extraigo me lo llevo al laboratorio y claro, en el laboratorio yo tengo condiciones controladas, entonces puedo degradar el contaminante, supongamos que sea de suelo, y devolver, digamos, el suelo sin contaminación. Este es un proceso, digamos, más costoso y muchas veces no resulta factible, ¿sí? Por eso yo les hablaba de algo tan importante de las pruebas de factibilidad que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿es viable? A ver, si yo tengo, qué sé yo, toda una laguna contaminada y no me puedo llevar al laboratorio la laguna completa. Entonces, a eso hace referencia las pruebas de factibilidad. Entonces, si es una laguna de gran extensión, y el proceso elegido tendrá que ser in situ. Estamos, muchas veces si hay algún derrame puntual, ahí sí se puede pensar en un proceso ex situ, ¿sí? Dentro de esta bioremediación ex situ, puede que ocurra en vía sólida o vía suspensión. En el caso de la vía sólida, vamos a tener o los tratamientos en lecho o el compostaje. Y en el caso de la suspensión, vamos a ver los bioreactores. Ahí vamos a ver. En el caso de la biorecuperación por vía sólida, podemos utilizar dos métodos, el tratamiento en lecho que les decía recién y compostaje. ¿Qué diferencia tenemos entre estos dos? En realidad, cuando nosotros hablamos en lecho, lo que hacemos es tratar las capas menos profundas, ¿sí? En el caso del compostaje, se requiere de grandes apilamientos del material que se va a degradar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. En el caso de la vía sólida, nosotros podemos tratar las capas más superficiales, ¿sí? No sé si quedan claras, digamos, las diferencias en el caso de vía sólida y, digamos,
tratamiento en lechos o compostaje. En el caso de los tratamientos de lecho es lo que ocurre con el land farming, y el land farming es este tipo de bioremediación. En el caso de la vía en suspensión, lo que se hace es, se extrae el material y se lo lleva a un bioreactor. En algún momento yo les comenté los bioreactores y les dije que ya los íbamos a ver en más detalles y lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Lo que se hace en este caso, por eso es biosuspensión, uno se lleva, digamos, el material contaminado y lo ponemos adentro de un bioreactor. Por supuesto, este bioreactor tiene todas las condiciones controladas, ¿sí? Un método de suspensión, ya vamos a ver qué tipo, a su vez hay muchos tipos de bioreactores, y se lleva el tratamiento a cabo en condiciones súper controladas. ¿Qué ventaja tienen estos procedimientos con los anteriores? Bueno, de esta manera nosotros podemos optimizar todos los parámetros, ¿sí? Pero claramente es algo más costoso con respecto a los que son in situ, ¿no? En el caso de los procesos de bioremediación in situ, son de muy bajo costo, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos un proceso in situ, no podemos controlar las condiciones, ¿sí? Entonces, los microorganismos, lo que nosotros vamos a hacer, el sistema se tiene que adaptar al medio. En el caso de que la bioremediación sea ex situ, es mucho más fácil porque yo tengo condiciones controladas, pero eso también hace que sea mucho más costoso. No sé si se entiende, digamos, si se entienden las ventajas y desventajas de ambos procesos. Igualmente hago la aclaración, ¿cuál es el proceso que mejor se adapta? Y eso uno lo sabe dependiendo de cada caso en particular, ¿sí? Hay situaciones en donde no hay otra posibilidad que hacer uno u otro. Entonces, ¿qué es lo que uno elige? Bueno, uno tiene que evaluar cada situación en particular. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Apaguen los micrófonos, por favor. Gracias. ¿Estamos? Bien, acá tenemos... Bien, acá tenemos la técnica, digamos, en qué consiste la técnica del land farming para la bioremediación en suelo. No voy a entrar en muchos detalles porque esto uno de los grupos lo va a tratar, pueden fijarse, digamos, en esto y comentarnos con más detalles. Pero lo que ocurre en el land farming, se construye una celda particular para el tratamiento, ¿sí? Entonces, se transfieren todo, digamos, todo el suelo que nosotros vamos a tratar, el suelo contaminado, se lo coloca en esa celda y se prepara en general una solución acuosa con todos los insumos que vamos a necesitar, los microorganismos y demás. Entonces, periódicamente se van controlando todas las condiciones, controlando la humedad, controlando que esté aireado, dependiendo de qué tipo de microorganismo estamos utilizando. Entonces siempre se va como mezclando el suelo, ¿sí? En general, bueno, esto se utiliza particularmente para suelos, entonces tenemos una celda en donde está el suelo contaminado y permanentemente se lo va mezclando, se lo va aireando, se le van controlando todas las condiciones y se van realizando un muestreo. ¿Qué significa esto? Voy digamos, determinando la concentración analítica del contaminante. A medida que van pasando los días, uno debería ver que la concentración del contaminante va disminuyendo, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta el momento en donde uno considere que ya la concentración de contaminante es baja o que ya es un valor admisible. Entonces, una vez finalizado ese proceso, el suelo ya tratado se vuelve a depositar en el lugar extraído. No sé si se entiende. Fíjense que es un proceso ex situ, es decir, yo saco el suelo del lugar, lo llevo a una celda, ¿sí? Una aclaración, en el caso del land farming, no sé si me llevo toda la tierra adentro del laboratorio. Se hace en un lugar distinto, pero generalmente si es en un campo, en un costado del campo, se prepara esta celda. No sé si se entiende a lo que me refiero, no me llevo todo el suelo al laboratorio, ¿sí? Pero sí es ex situ porque yo preparo una celda aparte y voy controlando todas las condiciones, le adiciono, digamos, los microorganismos, digamos,
controlo el pH, la humedad, la temperatura, y voy monitoreando la concentración del contaminante. Y cuando ya se considera que el contaminante disminuyó lo suficiente, devuelvo el suelo a su lugar. Esperen que alguien me hace alguna pregunta o algún comentario. Sí, acá Camila me pregunta si esta metodología se utiliza para tratar contaminación con herbicidas. Muchas veces sí. Depende qué tipo de herbicida sea, porque hay en algunos casos que hay algunos herbicidas que si son solubles en agua, es como muy difícil porque en la tierra en realidad se filtra con el agua y digamos, el contaminante se me escapa con el agua. Entonces, dependiendo qué tipo sea, pero sí, se suelen utilizar este tipo de técnicas para las contaminaciones por herbicidas. Pero hay que ver, bueno, lo que yo les mostraba recién, hay que ver si el contaminante es soluble, no es soluble, si es aromático, si no es aromático, si es un hidrocarburo, si es ramificado, si no es ramificado. Bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? No sé si queda claro, bueno, si justo me respondieron. Bien. Continuamos. Acá vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con todas las técnicas de bioremediación, son más o menos todo lo que yo les comenté. Ahora particularmente vamos a ver distintos tipos de bioreactores. Y les tengo que hacer la aclaración. Nosotros lo vamos a ver de manera cualitativa. Simplemente les voy a mostrar qué tipos de reactores hay, cómo funcionan y eso nada más. Recuerden que los bioreactores son sistemas que funcionan de manera controlada, es decir, que nosotros vamos a poder controlar todas las variables, en donde hay un montonazo de ecuaciones para poder calcular la velocidad del flujo del reactor. Nosotros no nos vamos a meter con todos esos cálculos, ¿sí? Los vamos a ver de manera cualitativa, ¿sí? Bueno, con respecto a la bioremediación, esto ya se los comenté, puede que nosotros inoculemos, es decir, introducimos el microorganismo que va a llevar a cabo el proceso, o puede que nosotros estimulemos las actividades microbianas naturales, ¿sí? En el caso, en estas condiciones, nosotros las podemos optimizar justamente utilizando un bioreactor. Esto ya se los comenté también, y acá es donde tenemos que tener en cuenta el tipo de microorganismo que vamos a utilizar. ¿Qué microorganismo voy a utilizar? Y bueno, yo tengo que analizar qué capacidad degradativa tienen los distintos microorganismos como para saber cuál es el indicado para utilizar en esa situación. Por eso es mucho más sencillo cuando yo encuentro un microorganismo que se desarrolló sobre la sustancia contaminada. En algunos casos, los microorganismos obtienen energía, ¿sí? O obtienen nutrientes a partir del contaminante. Esa sería como la situación óptima, porque entonces yo pongo el microorganismo y el microorganismo va a crecer porque tiene nutrientes. ¿Cuál es el nutriente del microorganismo? Es justo el contaminante que yo me lo quiero sacar de encima. Bárbaro, que venga el bichito que se come el contaminante y estamos todos contentos, ¿sí? En algunos casos eso no pasa. En algunos casos yo necesito poner un sustrato de crecimiento. ¿A qué hace referencia esto? Muchas veces el microorganismo es capaz de degradarlo al contaminante, pero no se alimenta de este contaminante. Entonces muchas veces, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es común que ocurra, si uno pone el microorganismo con el contaminante, y se mueren los microorganismos, no los logro desarrollar, y se mueren, no los logro desarrollar. Y bueno, hay que pensar, ¿no será que el microorganismo le está faltando un nutriente? En este caso, lo que uno debe hacer es adicionar los nutrientes necesarios y las condiciones para que el bichito pueda crecer. ¿Estamos? Entonces le tendré que agregar los nutrientes necesarios para que el microorganismo se desarrolle, y cuando el microorganismo se desarrolle, tenga la capacidad de degradarme el compuesto de interés. No sé si se entiende la diferencia. Para el caso, personalmente, la verdad es que no me interesa si el microorganismo se alimenta o no se alimenta del contaminante. Lo que a mí me interesa es que me lo degrade. ¿Estamos de acuerdo? Pero
si el microorganismo no puede obtener el alimento a partir del contaminante, yo le voy a tener que proveer los nutrientes, porque si no, el microorganismo no se desarrolla. No sé si queda clara esta situación. Entonces muchas veces se dice, no, el proceso de bioremediación no funciona. Y porque a lo mejor no le están dando los nutrientes al microorganismo para que se desarrolle. ¿Sí? No sé si queda claro. Bien. Muchas gracias, Nicolás, por responder. Continuamos. Y veo que varios me están respondiendo. Entonces vamos a verlos a todos. A ver, acá hay una pregunta. A ver, acá Camila me pregunta en qué procesos metabólicos se puede degradar un contaminante. Son variadísimos y depende de cada microorganismo y cuál sea el metabolismo particular de cada uno. ¿Sí? En algunos casos simplemente, digamos, los microorganismos los degradan por distintas vías metabólicas. ¿Sí? Excelente. Acá Guadalupe agrega algo muy importante. También va a depender de cuál sea el contaminante. ¿Sí? Muchas veces los microorganismos los absorben, sencillamente por un proceso de absorción absorben un determinado componente y lo degradan, ¿sí? Pero no obtienen energía a partir de eso, ¿sí? Del contaminante. Bien, con respecto al oxígeno, también les estuve comentando varias cuestiones. En algunos casos no es una limitante, pero muchas veces, generalmente, a ver, en el aire nosotros tenemos oxígeno y en el agua tenemos oxígeno, aunque muchas veces es necesario realizar procesos de ventilación, digamos, en el agua, porque el oxígeno no es tan soluble en el agua como lo es en el aire, ¿no? Pero el problema más importante del oxígeno es cuando hablamos de suelo. Muchas veces la gran cantidad de residuos orgánicos necesitan una gran demanda de oxígeno. Entonces, el oxígeno empieza a escasear. Y es acá donde yo les contaba que muchas veces lo que se hace son perforaciones en el suelo con inyección de oxígeno. Muchas veces, a lo mejor un proceso de bioremediación in situ, ¿sí? Puede constar de esto, es decir, hay un suelo contaminado y a lo mejor los microorganismos están, pero no se logran desarrollar por falta de oxígeno. Entonces, se hacen como distintos pozos o distintos túneles por los cuales se inyecta oxígeno digamos, con la esperanza de que los microorganismos presentes se puedan desarrollar y puedan llevar a cabo el proceso de bioremediación. Otra de las, a ver, esto de hacer estas perforaciones en el suelo, estamos hablando in situ. Otra manera sería realizar un proceso ex situ, es decir, tomar el suelo contaminado y lo puedo tratar en un bioreactor aerobio. Ya vamos a ver los distintos tipos de bioreactores. A ver, acá alguien me pregunta, esperen que me perdí. Las características de los nutrientes que necesitan mis organismos son estudiadas. A ver, espérate, está buena esta pregunta. Acá Moisés me pregunta, ¿las características de los nutrientes que necesita el microorganismo son estudiadas en el momento o ya están tabuladas? A ver, qué pregunta difícil. En general, si vos logras determinar cuál es el microorganismo que tenés presente, vos podés saber digamos, cuáles son los metabolismos o qué características de nutrientes necesita ese microorganismo. Pero muchas veces puede haber mutación de cepas y demás, entonces lo más importante es estudiarlo con el microorganismo en cuestión, ¿sí? O por lo menos probarlo, decir, bueno, en este microorganismo debería ser esta estrategia y lo probás, porque no necesariamente va a funcionar para el microorganismo que creció en esa zona, ¿sí? Si bien hay algunas cuestiones tabuladas y hay características tabuladas, uno siempre tiene que evaluarlo en función del microorganismo que tiene ahí, ¿sí? A ver, acá Guadalupe contesta, hay que asegurarse, claro, bien, de identificarlo. Bueno, justo yo estoy dando casi la misma respuesta.
exactamente es lo que dice Guadalupe. En algunos casos uno lo puede saber, pero lo que les decía muchas veces, el microorganismo puede estar modificado, ¿sí? Entonces hay que hacer un estudio con el microorganismo presente. Muchas veces, les cuento que en algunos procesos de bioremediación, muchas veces uno no hace tantos estudios. A lo mejor uno tiene, por ejemplo, un suelo contaminado y pruebo y lo aireo, y a lo mejor no sé qué microorganismo hay, yo pruebo y lo aireo y mido, y bueno, y si mido y el contaminante disminuye, bienvenido sea. ¿Quién es el microorganismo y cómo lo degrada? Es más difícil de determinar, pero a lo mejor no hace falta. No sé si se entiende. Y a lo mejor eso no funciona y bueno, hay que empezar a hacer estudios un poquito más minuciosos, ¿sí? Bien, me voy a hacer el que acá no sé si había más comentarios. Nicolás me pregunta, ¿puede ser que si le ponemos un microorganismo... A ver, me perdí una pregunta. Si pongo un microorganismo más desarrollado, no sé qué te referís con más desarrollado, a un microorganismo externo. Bien, ¿te referís a que uno incorpore un microorganismo externo, Nicolás? Bueno, supongo que esa es la pregunta. A ver, ahí estoy leyendo las preguntas y las respuestas de ustedes. A ver, el tema es este. Generalmente uno prefiere utilizar los microorganismos que ya están desarrollados en la zona, porque no voy a tener ningún problema con la adaptación del microorganismo al medio, ¿sí? Si los que hay no son, digamos, están en baja cantidad, en baja concentración, yo puedo tomar ese microorganismo, reproducirlo y devolverlo, y ahí estoy agregando un montón de colonias, ¿sí? No sé si a esto apunta Nicolás. Sí, yo puedo tomar el microorganismo del medio, desarrollarlo en el laboratorio y devolverlo, pero yo lo tomé del medio, entonces sigue siendo un microorganismo autóctono que yo estoy estimulando. Distinto es cuando en la zona no tengo nada y tengo que poner un microorganismo externo. Eso es mucho más difícil porque tengo que evaluar qué microorganismo puede funcionar, ¿sí? Y una vez que elegí el microorganismo que puede funcionar, ¿sí? Fijarme que se puede adaptar a la zona, entonces es como más complicado, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Nicolás. ¿Sí? Bien. Continúo con el tema de los bioreactores. Las condiciones que va a tener el bioreactor, que yo les comentaba, el pH, la temperatura, la velocidad de digitación, todo eso debe ser controlado. Con lo cual, manejar los bioreactores no es algo sencillo, ¿sí? En general, lo que se hace es, cuando empieza a funcionar, ir acomodando todos los parámetros hasta que el bioreactor entre en régimen. Eso es lo que uno dice cuando ya el bioreactor está funcionando, ¿sí? Pero muchas veces pasa que se nos contamina o nos ocurre algo, digamos, y hay que empezar todo de nuevo, ¿sí? En general, los bioreactores suelen ser cilíndricos de distintos tamaños y de distintos materiales, y muchos son de acero inoxidable, pero hay muchas variaciones. ¿Cuáles serían las características de un bioreactor ideal? Me olvidé de hacerles una aclaración y una pregunta que yo habitualmente lo pregunto en la clase, como ahora no les veo las caras, me olvidé. Bueno, acá me dice que termina en 10 minutos la reunión, vuelvo a hacer otra, pero no sé porque yo no los veo cara a cara y yo soy la única que me pongo un videito, todos ustedes me ponen foto y no los puedo ver. Pero bueno, sé que en esta materia puedo tener alumnos que estén o en tercer año o como es la activa y algunos alumnos que son o de cuarto o de quinto, ¿sí? Y hay muchos que pueden haber cursado en biotecnología. Entonces, aquellos que ya la han cursado por ahí, todas estas cuestiones de los bioreactores ya la han visto incluso con más detalles, ¿sí? No sé si hay, no sé, de los alumnos que están en el curso, no sé cuántos ya hicieron la bio.
Bueno, les comento las características del reactor. Cuando nosotros pensamos en un bioreactor que sea ideal, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que las células, los microorganismos estén bien distribuidos, poder mantener la temperatura, evitar que haya gradientes de concentración, es decir, de concentración de nutrientes, es decir, que los nutrientes también estén distribuidos en todo el reactor. Algo clave es que los microorganismos no se contaminen. Digamos, el microorganismo seleccionado de manera pura, y eso no es fácil, ¿sí? Por supuesto, maximizar el rendimiento y la producción, dar gastos y costos, reducir el tiempo, pero bueno, esto ya es, digamos, algo ideal, ¿sí? Obviamente que es muy difícil mantener todas estas cuestiones. Por eso es un bioreactor ideal. Todos quisiéramos tener ese bioreactor, pero es muy difícil de obtener. El bioreactor, ¿en qué consiste? Es un depósito en donde se van a llevar a cabo reacciones biológicas, ¿sí? ¿Quiénes llevan a cabo estas reacciones? Los microorganismos que están en el medio. Pueden ser los microorganismos o pueden ser enzimas, ¿sí? De cualquier manera se considera un bioreactor, porque las enzimas es un producto biológico, ¿sí? Generalmente lo que busca el bioreactor es reducir la concentración del contaminante, ¿sí? El tratamiento biológico es muy versátil, esto yo se los dije en varias ocasiones, es muy versátil y funciona muy bien para grandes volúmenes a tratar, ¿sí? Pero con bajas concentraciones de contaminantes. Si la contaminación es muy alta, el proceso se hace muy lento, ¿sí? Y acá nos vamos puntualmente a la clasificación de los distintos tipos de bioreactores. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno. ¿Cómo clasificamos a los bioreactores? Hay hay distintos tipos de clasificación. A ver, el éxito de un bioreactor es mantener. Bien, sí, esto era justamente lo que yo les estaba por comentar ahora. ¿Se acuerdan que yo les había comentado lo que me está diciendo Nacho? Hay dos cosas con lo que responde Guadalupe. Hay dos cosas. Por un lado, el bioreactor que es, ya vamos a ver los continuos y discontinuos, ¿sí? Pero el bioreactor continuo, en donde yo voy cambiando permanentemente, se va renovando el medio de cultivo que tenemos adentro y los microorganismos, en esos casos justamente yo tengo al microorganismo en crecimiento exponencial. Recuerden una cosa, yo necesito el microorganismo metabólicamente activo, porque si no, no va a degradar nada. ¿Estamos? Entonces yo necesito en el reactor tener el microorganismo en crecimiento exponencial. De ahí surge la idea de que el bioreactor sea continuo, entonces nunca se me satura, queda claro, no me quedo nunca sin nutrientes, ¿sí? Y a su vez yo lo voy renovando, entonces yo voy sacando material del bioreactor y a su vez va entrando. Eso significa que los microorganismos siempre van teniendo nutrientes disponibles y entonces están en un periodo de permanente crecimiento exponencial. Pero ya vamos a ver los que son continuos y discontinuos. Entonces, ¿qué clasificación tenemos? Si nosotros miramos... una preguntita importante que no les hice, que no tiene nada que ver con esto. ¿Hoy ustedes tienen termo? Ahí no sé si alguien me responde. Bueno, a ver, sí, todos desesperados me están contestando que se tienen que ir. Sí, miren, todos desesperadamente me responden. ¿A qué hora tienen? O no sé si era lo del bioreactor. No, para mí esa pregunta me están respondiendo termo. ¿A qué hora tienen termo? ¿A las 5? A las 17. ¿Cómo a las 19?
A las 18, no, esperen, que esto es cualquier cosa. Algunos me dicen a las 18, otros me dicen a las 17. No sé a qué hora tienen, me están engañando, me están engañando. A las 18 tienen, bueno, yo voy por votación, porque uno me dijo a las 17. 18. Bueno, entonces los puedo exprimir hasta las 18 horas. No. Igual yo calculo que en un ratito ya terminamos y los dejo descansar. Pero no me engañen, porque yo me voy a comunicar con el profesor de Termi y le voy a preguntar y les voy a decir que ustedes me están engañando. A ver, continúo entonces. Siempre es a las 17. Bueno, entonces desconozco. Hoy es práctico. Bueno, no sé. Bueno, en fin, qué complicada que estuvo mi pregunta. En el horario dice que tenemos los viernes a las 18. Bueno. Bueno, veo como horarios varios, espero que se pueda, que lo podamos ver. Igualmente yo para las 5 termino, les aviso, o sea que no se preocupen demasiado. Continuamos entonces. ¿Cómo responden, no? Cuando yo les pregunto algo de termos, todos responden, ¿no? Después cuando le pregunto otra cosa, nadie me responde nada. Bien, con respecto a la clasificación, decimos, si nosotros miramos digamos, la forma y tipo de agitación, ahí nos vamos a encontrar con bioreactores que tienen agitación mecánica y con bioreactores que tienen agitación neumática. Esto depende. Si hay un equipo mecánico mezclando, digamos, dentro del bioreactor, y en algunos casos se utiliza un gas a presión, ¿sí? Como para mover el contenido del bioreactor. Con respecto a la necesidad de oxígeno, estas clasificaciones son independientes, ¿no? Esperen que les voy a silenciar. Bien. Con respecto a la necesidad de oxígeno, podemos tener bioreactores aeróbicos o anaeróbicos. Por supuesto, esto va a depender del tipo de microorganismo que nosotros tengamos, del tipo de microorganismo que necesitamos poner. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto a las fases, ya lo vamos a ir viendo en detalle a cada uno, ¿no? Se los voy a explicar bien, pero... Con respecto a las fases, puede que el bioreactor sea homogéneo o heterogéneo. Esto tiene que ver si la biomasa, cuando hablo de biomasa me refiero a los microorganismos, están suspendidos en todo el volumen del bioreactor o si los microorganismos están inmovilizados. Ya vamos a ver de qué manera están inmovilizados y cuáles son las ventajas o desventajas que tienen cada uno de ellos. Acá venimos, por el tipo de operación, y eso es lo que recién comentaban, por el tipo de operación pueden ser continuos, semicontinuos o discontinuos. ¿Esto de qué va a depender? Continuos son aquellos que se cargan y continuamente se va rotando el contenido. Ahí uno tiene que calcular cuál es la velocidad, le digamos la velocidad la residencia que tienen los microorganismos, el tiempo de contacto que tenemos, hay que evaluarlo muy bien. En el caso de los discontinuos, el bioreactor se cierra, se espera un determinado tiempo y después uno va y toma muestra y se fija si el contaminante disminuyó o no. Si no disminuyó, lo sigo dejando y así sucesivamente. ¿Sí? Ya los vamos a ver en detalle. Y hay algunos bioreactores especiales algunos en estado sólido, otros fotobioreactores con distintos microorganismos que son fotosintéticos. ¿Sí? No miré el resto de los temas que me dieron en los grupos, pero por ahí